Hola a todos y bienvenidos a este canal de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Mi nombre es Carlos Muñoz y es para mí una alegría inmensa poder retomar una vez más estos estudios devocionales que yo sé que muchos de ustedes los están extrañando, muchos de ustedes están pidiéndonos y muchos de ustedes también anhelan volver y retomar el estudio de la palabra de Dios. Me alegra mucho que usted quiera estudiar la palabra de Dios. Y nosotros pues estamos aquí para ayudarle con ese propósito, con el propósito de que usted avance en el estudio de la Biblia. Hemos hecho un recorrido durante varios años por el Antiguo Testamento. Nos estudiamos capítulo a capítulo desde el libro del Génesis hasta el libro de Malaquías, y eso pues sin contar con los otros directos que hacemos en nuestro canal. Pero ahora vamos a dar un paso más, y es que vamos a avanzar en el estudio de la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. Pero para entender el Nuevo Testamento se hace necesario comprender o tener claridad en cuanto al panorama del Antiguo Testamento. A lo mejor muchos de los que están aquí, a lo mejor usted que nos está viendo en este momento, a lo mejor habrá llegado nuevo a la sintonía, pues no habrá visto los videos ni habrá escuchado los audios que hemos publicado, que son muchísimos, que entre otras cosas le invito a que lo haga, le invito a que los escuche, pero también es muy importante, lo invito a que usted mismo tome su Biblia y la lea. A partir de este momento esa va a ser la campaña que vamos a estar haciendo. Vamos a estar motivando a todos a que lean la Biblia. Pero para leerla tenemos que entender de qué va la Biblia. Por eso hoy vamos a tomarnos el tiempo para dar un panorama de lo que es el Antiguo Testamento. Mire, vamos a empezar diciendo que toda la Biblia es inspirada por Dios. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 3:16 que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso nos dice la palabra de Dios. Entonces, lo primero que nosotros en lo que tenemos que tener claridad al estudiar la palabra es que la Biblia, toda la Biblia, es inspirada por Dios. Cuando ahí en 1 Timoteo 3:16 se usa la palabra inspirada, pues realmente el significado original es soplada. O sea que Dios inspiró a ciertos hombres para que escribieran la palabra de Dios de acuerdo a esa inspiración divina. Dios le habló, Dios le sopló al oído, al corazón, estas palabras, y estos hombres escribieron, se pusieron las manos, a la tarea de escribir todas estas cosas que Dios estaba revelando. Bueno, vamos a entender que la Biblia es un compendio de escritos revelados e inspirados por Dios. La Biblia como tal no es un libro, vamos a mirarlo bien, es un conjunto de libros, es una biblioteca. Si lo miramos bien, vamos a encontrar que dentro de este libro que a lo mejor usted tiene en su mano, que lo está sosteniendo en su mano, va a encontrar muchos libros dentro de la palabra de Dios. Entonces, es un compendio de escritos revelados e inspirados por Dios, donde nos deja ver quién es Él y cómo podemos conocerle. O sea que a través de la palabra de Dios podemos conocer a Dios, conocer quién es Dios y cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el tema principal de este libro que tenemos aquí en nuestra mano?
Bueno, el tema principal de la Biblia es la salvación de la humanidad a través de la persona de Cristo. Ese es el tema principal que nos da la palabra de Dios, la salvación de la humanidad a través de la persona de Cristo. Y esto es interesante porque si miramos el Antiguo Testamento, pues de pronto no vemos muy activo a Cristo, pero sí está. Ahí nos encontramos al Mesías y ya lo vamos a mirar más adelante. Bueno, la Biblia realmente está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento, que en el hebreo se le llama Tanakh, y el Nuevo Testamento. Esas dos partes nos encontramos en nuestras Biblias, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un paralelismo bien interesante. Hay muchas congregaciones, muchas personas, muchas iglesias que han menospreciado el Antiguo Testamento. Muchos dicen que el Antiguo Testamento ya pasó de moda, que el Antiguo Testamento ya no se usa. Muchos dicen que el Antiguo Testamento hay que anularlo, ya no vivimos por la ley, sino bajo la gracia. Y es un error. Es un error porque la Biblia es una sola. Nosotros desde aquí, desde la iglesia, consideramos que la Biblia es una sola cosa. Entonces, esto es como una moneda o como un billete. Da igual. Un billete, no podemos decir que una moneda o un billete, que cualquiera que sea la moneda, sea dólar o sea un peso o sea una libra, lo que sea. No podemos decir que es bueno por un lado y malo por el otro. No podríamos decir que aceptamos una moneda por un lado y no nos sirve por el otro. No, la moneda tiene dos caras. Así como la moneda o el billete tiene dos caras, la Biblia también tiene dos partes que son bien importantes. Y la una complementa a la otra. El Antiguo Testamento complementa al Nuevo Testamento y viceversa. Entonces esto es muy importante entenderlo. Mire, el Antiguo Testamento nos presenta el gran problema del hombre. El Antiguo Testamento nos pone de manifiesto el problema que tiene el hombre. ¿Y cuál es el gran problema del hombre? El problema del hombre es el pecado. Y ahí en el Antiguo Testamento vemos manifestado desde el principio hasta el fin que el hombre tiene un problema y lo deja bien de manifiesto y lo deja bien claro. El problema del hombre se llama el pecado. Pero el Nuevo Testamento nos presenta la solución. El Nuevo Testamento nos presenta la solución a ese problema. ¿Y cuál es la solución a ese problema que tiene el hombre? Pues la solución para ese problema está en la redención a través de la cruz, a través de la muerte de Cristo. Y además, el Nuevo Testamento nos muestra nuestro destino, hacia dónde vamos, hacia la eternidad. Mire que es una historia bien bonita, que cuando estudiamos el Nuevo Testamento se completa la historia y podemos entender quiénes somos y para dónde vamos, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro destino y dónde radica la solución a todos los problemas que a lo mejor estamos viviendo. Para entender el Nuevo Testamento, entonces, debemos empezar por comprender el Antiguo Testamento. Y esto es bien importante y quiero poner un ejemplo. Es como si usted tratara de comprender o de leer un libro empezando por la mitad. Pues usted no va a entender nada, ¿verdad? Es como si usted va a verse una película y se la empieza a ver desde los últimos 50 minutos o desde la mitad. Usted no va a entender nada del tema de la película. Es como si usted empezara a verse una telenovela o una serie de estas que están tan de moda desde el capítulo 5 o 6. En el caso de las novelas, desde el capítulo 50, por ejemplo.
usted no va a entender nada. Usted no va a comprender de qué va o de qué están hablando y por qué están hablando. Les voy a contar una anécdota que me pasaba a mí. Cuando estaba en el colegio y en el instituto, a nosotros nos ponían a leer libros. Y por muchas razones, yo no entendía, me distraía, leía, sí, pero estaba un poquito despistado y cuando iba por allá en la página 10, empezaban los diálogos y trataba yo de entender y yo pues me preguntaba, ¿y este personaje de dónde salió? ¿Y por qué este está diciendo esto? ¿Y a qué hace referencia? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Devolverme y volver a empezar, porque no entendía. Muchas veces pasa, cuando estudiamos el Nuevo Testamento sin mirar hacia atrás y sin entender de qué va el Antiguo Testamento, pues vamos a mirar la historia de una manera incompleta. Por eso yo quiero traer aquí en este video un panorama, una especie de resumen del Antiguo Testamento. Ahora, el hecho de hacer un resumen, yo les voy a invitar a que no se queden con este resumen. Les quiero invitar, ahí donde ustedes están, a que lean, a que empiecen a leer la palabra de Dios. Esto es muy importante. A que usted desde ya tome el hábito de tomar su Biblia, ojalá en papel, y de leerla, de empezar a leerla. Por eso, muy pronto vamos a empezar a través también de la iglesia, vamos a empezar a promocionarlo, un club de lectura. Lo vamos a hacer en directo a través del Meet o a través del Zoom. Y yo le invito a que usted, si usted está interesado en participar del club de lectura, déjenos sus comentarios y déjenos su información en la cajita de comentarios para poder inscribirlo y para poder enviarle toda la información para que usted se conecte con nosotros. Vamos a empezar esta semana, vamos a empezar con los clubes de lectura, que es muy importante que usted tome la costumbre de leer la palabra de Dios, de alimentarse de la palabra de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento se divide en 4 partes. En 4 partes, mire, el Antiguo Testamento nos cuenta la historia de los inicios de la humanidad y el pueblo de Israel, y el pueblo escogido por Dios. Nos cuenta esta historia. Entonces, los inicios de la humanidad y la historia de este pueblo que Dios escogió para la redención del mundo. Vamos a mirar entonces que en la primera parte consta de 5 libros. Esos 5 libros son conocidos como la Torá. La palabra Torá también se conoce como se traduce como instrucción. Estos cinco primeros libros que nos encontramos, cuando usted abre su Biblia, se encuentra el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. ¿De qué va esta primera parte de la Torá? Mire, habla de la creación del mundo, nos habla del pecado, el gran problema del hombre, dónde se originó, en Génesis capítulo 3, cuando el hombre desobedece, ahí nos lo relata. Y entonces también nos habla la Torá del pacto de Dios con Israel. Cómo Dios hace un pacto con su pueblo. Y esto es muy importante entenderlo. Dios hace un pacto con su pueblo en el monte Sinaí. Debido a muchas razones, el pueblo queda esclavo en Egipto. Dios saca a este pueblo de Egipto, lo lleva al monte Sinaí y allí le da unos mandamientos, le da los 613 mandamientos y hace un pacto con el pueblo. En otras palabras, Dios le dice al pueblo, yo voy a ser su Dios, su único Dios, y ustedes van a ser mi pueblo. Y el pueblo dijo, amén. El pueblo dijo, así sea. O sea, el pueblo estuvo conforme con esto. Este pacto vamos a asimilarlo o asemejarlo como un contrato. En otras instancias podríamos también compararlo con un matrimonio. Vamos a mirarlo así. De hecho, el matrimonio es un contrato, es un convenio, es un compromiso que se hace
entre dos personas, un hombre y una mujer. Y ese compromiso radica en ser fiel, en amarse, en respetarse, en cuidarse el uno al otro, en velar el uno por el otro. Dios hizo un pacto con Israel. Dios hizo un matrimonio, se casó con Israel, con el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel faltó a ese pacto. El pueblo de Israel le falló al Señor. Y ahí viene la segunda parte del Antiguo Testamento. Esta segunda parte, que consta de 12 libros, que son los libros históricos, nos cuentan la historia desde el momento de la conquista con el libro de Josué hasta el libro de Esther. O sea, nos cuenta toda una historia desde que el pueblo, desde que Israel conquistó la tierra, se estableció en la tierra, nombraron un rey, nombraron una monarquía, y esa monarquía, ahí aparece el rey David también, pero después del rey David, que vino el rey Salomón, ahí empezó una decadencia y empezó el reino de Israel, o la vida del pueblo de Israel, cuesta abajo y cuesta abajo, hasta que llegaron a un punto de no retorno y todo se acabó. Entonces, estos 12 libros, los libros históricos que comienzan a partir de Josué, pues nos cuentan una historia, la historia del pueblo de Israel, y nos hablan de la desobediencia, nos hablan de la decadencia del pueblo, pero también nos muestran la misericordia de Dios. Ahí en estos libros vemos cómo el pueblo la hace una y otra vez y otra vez y otra vez. Cómo el pueblo desobedece, cómo el pueblo le falla a Dios, cómo el pueblo comete pecado, comete idolatría, pero sin embargo Dios perdona, sin embargo Dios bendice, sin embargo Dios tiene misericordia. En estos 12 libros que vienen desde Josué hasta Esther, vemos la desobediencia, cómo fallaron al pacto. Vemos también cómo el pueblo entró en una decadencia a nivel espiritual, a nivel moral, en todos los niveles. Vemos cómo se volcaron a la idolatría, se volcaron a desobedecer los mandamientos de Dios. Eso los llevó a una división. Eso los llevó a una división que fue bastante grave para el pueblo de Israel. Se dividieron en dos pueblos, en dos reinos. Llegó un momento en que, por un lado, 10 de las tribus se separaron y crearon el reino de Israel. Por otro lado, las 2 tribus restantes crearon el reino de Judá. Pero a la una y a la otra, Dios los juzgó. A la una y a la otra, Dios los juzgó. Y eso los llevó a un exilio. Eso los llevó a una situación muy dolorosa, que fue el exilio. Pero luego también la palabra de Dios nos muestra el retorno. Como por la misericordia de Dios, una parte muy pequeñita retornó, volvieron otra vez a reconstruir la tierra. Dios los volvió a traer después de 70 años. Y esto nos deja también lecciones bien importantes. Esto nos deja lecciones bastante interesantes en nuestra vida. Y la principal lección a la que podemos llegar mirando este panorama y esta historia es que en esta parte nos encontramos el pacto roto y las consecuencias que esa decisión tuvo en el pueblo de Israel. Unas consecuencias devastadoras, unas consecuencias muy graves, muy fuertes. Vimos un exilio, vimos cómo 10 tribus se perdieron por el mundo, quedaron diseminadas por el mundo. Estas personas quedaron perdidas. 10 tribus perdidas. Ahora, siempre lo hemos dicho, que estas tribus no es que no pensemos
que hay un lugar apartado en la tierra, una isla por allá, un terreno en medio de la selva donde hay un grupo de personas orando, esperando a que venga el Señor por ella. No, ellos perdieron su identidad, ellos perdieron su religión, ellos perdieron su creencia y sus descendientes no saben ni siquiera cuáles son sus orígenes. Quedaron perdidos en el mundo. Quedaron alejados de la raíz espiritual. Se cambiaron nombres, se cambiaron apellidos, se perdieron. Pero Dios sabe quiénes son. Puede que a lo mejor usted y yo seamos parte de esas tribus perdidas, que se fueron extendiendo de generación en generación en generación. Y no lo sabemos. A lo mejor descendemos de allá. Entonces, de esta segunda parte entendemos esta lección. Las consecuencias de romper el pacto con Dios son graves, son muy graves. Las consecuencias de alejarnos del Señor. Pero luego viene una tercera parte. La tercera parte que nos encontramos en el Antiguo Testamento es una parte bien bonita. Son los libros poéticos. Los libros poéticos son cinco libros, que es el libro de Job, el libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos libros, ¿qué nos enseñan? Son libros poéticos porque son escritos en forma literaria, en forma de poesía bíblica, y nos motivan a tener un acercamiento a Dios. Nos motivan, por lo menos el libro de Job, nos ayuda a entender el origen del sufrimiento, el origen de la enfermedad. La pregunta que se hacen muchos: ¿por qué los hombres buenos les pasa tantas cosas? Eso pasa en el libro de Job. Y ahí podemos encontrar una explicación. Podemos encontrar una explicación. ¿Por qué, si Job era tan bueno, por qué tuvo que vivir lo que vivió? Hay una razón y hay una lección de fondo que tenemos que aprender ahí. Los libros poéticos nos comunican devoción, nos llevan a tener una devoción con Dios, un acercamiento con el Señor. También nos ayudan a adquirir sabiduría. Si usted lee el libro de Proverbios, por ejemplo, y el libro del Eclesiastés, es lo que nos comunica. Adquiere sabiduría. Es el bien más grande que usted y yo podemos tener y podemos experimentar en esta vida. También estos libros poéticos nos llevan a meditar sobre nuestras acciones. Y aquí nos encontramos entonces, para mí, el principal de este grupo, el libro principal de este grupo es el libro de los Salmos. 150 cánticos, 150 oraciones que hizo el salmista, donde le expresa al Señor su tristeza, su dolor, su quebranto, sus problemas. Él se comunica con el Señor. Y ahí nosotros encontramos, en esos salmos, encontramos un canal para poder aprender a comunicarnos con Dios. Muchas veces nosotros pasamos por tiempos de quebranto, por tiempos de angustia, por tiempos de dolor, por tiempos de decepciones, por problemas, por un sinfín de cosas, por enfermedades también, por preocupaciones. Pero el libro de los Salmos a nosotros nos da una clave para poder vencer todas esas situaciones. Alabar al Señor, dar gracias, aún en medio de esas situaciones angustiosas, de esas situaciones malas, de esas situaciones de tormenta. Una vez más, yo hoy hago la campaña y repito esto: es necesario que usted vaya a la Biblia, que es necesario que usted lea la palabra de Dios. Mire, esta tercera parte es bien importante. Luego viene la cuarta. La cuarta parte son los libros proféticos. Estos libros proféticos, que son 17 libros, que empiezan en Isaías y terminan en Malaquías, que es la cuarta parte de la palabra de Dios, son
Bueno, estos libros van de la mano de la historia del pueblo de Israel, sobre todo en la parte cuando empieza a pervertirse todo, en la parte de los reyes, crónicas y de ahí en adelante, donde vemos que hay una decadencia a nivel espiritual, a nivel moral, a nivel político, a nivel social, en todos los aspectos. Entonces, ahí aparecen unos personajes que son bien interesantes, que son los profetas. Dios envía a los profetas. Ahora, esos libros proféticos están llenos de advertencias al pueblo de Israel, de advertencias y de un llamado al arrepentimiento. Ahí nos encontramos en estos libros proféticos un fuerte llamado a cambiar el camino, a cambiar la ruta, un fuerte llamado al pueblo a que cambiara su forma de pensar, su forma de actuar. O sea, los profetas estaban dando la voz de alarma. El profeta Ezequiel nos habla de la atalaya, del deber de la atalaya. ¿Y cuál es el deber de la atalaya? La atalaya es un vigilante, una persona, un vigía que se ponía en una parte alta, no tiene nada que ver con los testigos de Jehová, nada que ver con eso. Pero era una persona que se ponía en una torre, en una parte alta, que cuando veía venir el peligro tenía que avisar, tenía que dar el aviso, tenía que tocar la alarma, tenía que tocar la voz de alarma para que el pueblo estuviera advertido de que había un peligro. En muchos entornos que nosotros tenemos alarmas. Entonces, a lo mejor hay alarmas cuando hay, bueno, en Israel y en determinados lugares, hay alarmas cuando hay un ataque. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando se escucha la alarma, la gente tiene que correr a un refugio. En el caso de las ciudades costeras en las que nosotros estamos, hay alarmas de tsunami. Y entonces cuando la alarma empieza a sonar, tenemos que correr a resguardarnos. En determinadas construcciones, en las empresas, en las fábricas, hay alarmas de incendio. Entonces, cuando la alarma suena, tenemos que ponernos a salvo, porque para eso es la alarma. Y Dios encendió las alarmas con los profetas. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Muchas veces, como le sucede a muchos también, pasan de las alarmas. Muchas veces a lo mejor la gente dijo, sí, el profeta habló, el profeta dijo, pero Dios no va a hacer nada. Eso es una tontería, eso es mentira. Y siguieron como si nada. Hicieron caso omiso de la alarma y de la advertencia que se les estaba dando. Ahora mi pregunta es esta. ¿Es usted uno de esos que escucha la alarma, que escucha la voz del profeta, que está advirtiendo y no hace nada? Dios todavía sigue advirtiéndonos, porque hay cosas que van a pasar. Dios todavía sigue advirtiéndonos, sigue haciéndonos advertencias. Y una de las cosas que vemos en esta parte, en esta sección de los profetas mayores, pues es la promesa del Mesías. Aquí nos encontramos que los profetas profetizaron acerca de una persona, de un hombre, de un personaje, de un ungido que iba a venir a traer la solución al problema que tenía Israel. Recordemos que el Antiguo Testamento nos habla de un problema que no se soluciona ni con curitas, ni con pastillitas, ni con tratamientos. El único que trae la solución es el Mesías. Lo dice Isaías 53. Isaías capítulo 53 nos da una de las profecías más grandes y más certeras de lo que es la obra de redención del Mesías. Entonces los profetas nos muestran la promesa del Mesías. Entonces
podemos concluir que los libros proféticos nos muestran la perspectiva de Dios ante la maldad humana. Estos libros proféticos nos muestran la perspectiva que Dios tiene ante esa situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, ante el pecado, ante la decadencia, ante la maldad, ante toda la corrupción que había. Ahora, ese pecado, esa corrupción, esa maldad sigue muy vigente en muchos corazones. Muchos corazones hoy en día siguen contaminados por esa maldad, por ese pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento queda en evidencia que el hombre tiene un problema. El Antiguo Testamento nos deja en evidencia que el hombre tiene un problema bastante grande y bastante gordo, vamos a decirlo así. Ahora, esto es como una película que se da en dos partes. Entonces, esta primera parte nos muestra que hay un problema y dice, continuará. Y nos deja como pensando, bueno, ¿y esto cómo se resuelve? ¿Y cómo va a resolver el hombre este problema y esta situación? Buena pregunta, ¿verdad? Nos deja la inquietud, nos deja la incógnita, nos deja los puntos suspensivos. Es como si, imagínese esto, después de todo lo que ha sucedido, el hombre queda solo, triste, en un desierto, llorando, sin saber qué hacer. Y se apaga la imagen y dice, esta historia continuará. Así termina el Antiguo Testamento, en unos puntos suspensivos y en un continuará. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces el Antiguo Testamento nos dejó esta idea. El hombre tiene un problema y ese problema se llama pecado. El hombre buscó solucionar sus problemas a través de muchas cosas. A través de la idolatría, a través de la religión, a través de hacer sacrificios, a través de muchas otras cosas. Pero eso empeoró la situación. Así termina el Antiguo Testamento. Entonces, ahora nos preparamos para entender lo que viene. Para entender que el Nuevo Testamento ya nos va a mostrar la solución al problema. Arranca esta segunda parte de la Biblia mostrándonos una solución y cómo aplicamos esta solución. ¿Cómo aplicamos este remedio? ¿Este remedio para qué nos sirve? ¿Cuáles son las características? ¿Y cuáles son los beneficios que nosotros vamos a obtener cuando tomamos este remedio para nuestras vidas? ¿Cuál es el beneficio para la humanidad? Eso lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Así que yo le invito, amado oyente, a que prepare su corazón para que estudiemos juntos el Nuevo Testamento. Una vez más, invitarles a que lean la palabra de Dios. Están también los audios, los estudios desde Génesis hasta Malaquías. Están todos en nuestro canal de YouTube. Puede ir a buscar las listas de reproducción. Son muchos audios que usted puede ir escuchando también. Puede ir escuchándolos y puede ir estudiando con nosotros. Y también, bueno, invitarles a los que han estado hasta aquí a que le den me gusta a este video, a que se suscriban si no lo han hecho, a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas y a que compartan este video con otras personas. Desde aquí les mando un abrazo bien, pero bien especial y nos vemos en el próximo video, en la segunda parte de nuestro estudio bíblico. Bendiciones para todos.